Buenas noches, estimados. Quien les habla es Leonardo Adriano, presidente del capítulo estudiantil SPUNI, y el día de hoy tengo el agrado de ser su moderador. En esta oportunidad me complace presentar al ponente del día de hoy, el ingeniero Alex Contreras Paredes. El ingeniero Alex es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería, fundador y gerente general de la empresa Al Energy Perú, desarrollando proyectos integrales para la industria del gas natural. Ha dirigido importantes estudios para entidades gubernamentales como el Ministerio del Ambiente, OCINEMIN y el Ministerio de Energía. Asimismo, es representante oficial en el Perú de empresas de liderazgo mundial en tecnología para la economía circular, tales como Stirling Cycrogens de Holanda, Hystis Tech de Italia y Prince Westport de Holanda. El día de hoy tiene el agrado de presentar el tema GNL y BioGNL para descarbonizar la minería y el transporte en el Perú. Adelante, ingeniero. Ok. Buenas noches. Muchas gracias al capítulo de la institución de Ingeniería de Petróleo, el capítulo estudiantil de la UNI, por esta invitación a compartir un poco, charlar un poco sobre el GNL, el gas natural líquido, y el BioGNL, que pueden complementarse muy bien para tratar de ayudar en este proceso de descarbonización de nuestra economía, especialmente en el sector transporte, debido a que en mi caso particular yo soy especialista en motores de combustión interna y estoy muy enfocado en soluciones para el transporte, especialmente para el transporte de carga, buses de transporte interprovincial de pasajeros y también embarcaciones pesqueras o marítimas. Muy bien, vamos a ver cómo ambos productos pueden conectarse muy bien e incluso pueden formar una sinergia para este proceso de descarbonización, llegar de forma más rápida, más económica y más eficiente en la descarbonización. Muy bien, yo vengo en representación de la empresa All Energy Perú, que está liderando en estas propuestas de producción de GNL y BioGNL en el Perú. Gracias a que tenemos el recurso, tenemos reservas considerables en horizontes de 50 a 100 años de gas natural, y también podemos procesar nuestros residuos orgánicos para la producción de biogás, que podamos utilizarlo como biometano o comprimido como BioGNC o como biometano líquido como BioGNL. Para ello tenemos alianzas estratégicas con empresas líderes en este campo. Por decir, Stirling Cryogenics es un fabricante holandés de equipos de criogenia que llegan a temperaturas muy bajas para licuefacción de gases del aire y de gas natural. EasyTech es una empresa italiana que hace la integración de estos sistemas de licuefacción, limpieza del gas y licuefacción. R. Schmidt Enertech es un fabricante de motores con motores a gas natural, a hidrógeno, a biogás o gas sintético, grupos muy eficientes alemanes. Y Prince Westport es una tecnología dual fuel que va a permitir que los motores diésel de flotas actuales puedan funcionar con dos combustibles en simultáneo, ¿no? Para sustituir un nivel del consumo de diésel por gas natural, alcanzando ahorros y también reduciendo las emisiones de material particulado y de gases de efecto invernadero. Muy bien, quiero iniciar esta presentación presentando esta fotografía que en la primera ola de la pandemia, en los meses de mayo, junio del 2020, se evidenció la transparencia del aire, ¿no? Debido a la inactividad del transporte y de la industria.
¿no? Fueron los meses más estrictos de la cuarentena, donde esas actividades prácticamente se detuvieron y alcanzamos una transparencia del aire, ¿no? Eso se evidenció porque desde este puerto del Chorrillos, desde esta playa de Chorrillos, divisamos los Andes. Eso es una evidencia de la transparencia del aire debido a la reducción de las emisiones, sobre todo de material particulado. Entonces, nuestro reto como ingenieros es alcanzar esta transparencia, esta limpieza del aire, manteniendo nuestras actividades económicas de transporte, de industrias, pero sustituyendo combustibles con altas emisiones como el diésel, sustituyéndolo por combustibles limpios como el gas natural, ¿no? Entonces, el principal problema para nuestra salud pública es las emisiones de gas de material particulado que se depositan en nuestros pulmones y provocan enfermedades respiratorias que también reducen los periodos de vida de una persona alrededor de 2.5 a 3 años de expectativa de vida, ¿no? Entonces, eso es importante. También es importante, claro, tratar de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por el problema del calentamiento global, pero para nosotros creo como más importante debe ser la reducción de material, de gases, de material particulado, ¿no? Muy bien, también les presento este esquema que resume mucha información en esta gráfica, ¿ya? En el eje vertical se representa la densidad volumétrica o poder calorífico de los combustibles, y en el eje horizontal se representa la densidad gravimétrica, o sea, la energía por unidad de kilogramo. Entonces ahí vemos la ventaja, vamos a identificar la ventaja del metano líquido que está en el centro. ¿Cuál es para usar el puntero? Este, ¿no? Miren el metano líquido que está en el centro, ¿ya? Fíjense ahí, concentrémonos en este punto. Miren, si comparamos, por decir, con el diésel, que es donde queremos sustituir, prácticamente por cada kilogramo de GNL o metano líquido, tenemos más energía que el diésel, ¿no? Ligeramente un poco más energía por cada kilogramo de diésel. Entonces, eso es muy importante, sobre todo para el sector vehicular, para el sector transporte. Solamente la desventaja, digamos, es que energéticamente vamos a necesitar un volumen mayor para alcanzar la misma energía que tiene el diésel, ¿no? Si vemos, si multiplicamos más o menos, aquí estamos, si proyectamos a la vertical la cantidad de energía por unidad de volumen, vamos a tener que el metano líquido tiene alrededor de 23 megajoules por litro. Para el diésel, por cada litro tenemos alrededor de 37 megajoules. O sea, ¿qué significa eso? Que vamos a necesitar 1.6, multiplicar 1.6 o 1.7 veces para alcanzar la misma energía que contiene un litro de diésel. En otras palabras, un vehículo, para que tenga la misma autonomía que tiene el diésel, si el vehículo tiene un recipiente de 100 galones, por decir, y nos da una cierta autonomía, para tener la misma autonomía tendríamos que tener un recipiente de 160 galones de GNL, ¿no? Eso es lo que nos dice esta gráfica. Pero en peso prácticamente va a ser similar, el mismo peso del GNL con el diésel para tener la misma autonomía. Bien. También es importante comparar con el hidrógeno, ¿no? Que todos también están evaluando para el transporte el tema del hidrógeno, y efectivamente el hidrógeno tiene una ventaja, que por cada kilogramo es prácticamente el triple de energía que tiene respecto al metano líquido o respecto al diésel, ¿no? Más o menos el triple. Pero el volumen, vamos a necesitar gran volumen para tener
la energía que tiene el diésel y que tiene el GNL, ¿no? Es por esa característica que incluso los transbordadores aeroespaciales actuales están usando, que tradicionalmente los transbordadores usaban hidrógeno líquido con oxígeno líquido, ambos sustancias se mezclaban y provocaban una combustión y era la propulsión. Ahora se está utilizando metano líquido, precisamente por esta ventaja del volumen de tener menos espacio, ocupar menos espacio para tener una gran cantidad de energía almacenada respecto al hidrógeno líquido. Además, que lo que se está buscando también en los transbordadores es reutilizar las toberas. Generalmente la combustión del metano o del gas natural no fragiliza, compromete la metalurgia del metal de la tobera. Entonces puedo reutilizarlo. Y en comparación con la combustión del hidrógeno, sí fragiliza y ya prácticamente es desechable esa tobera, ¿no? Son ventajas del metano y del GNL que desde mi punto de vista tienen gran proyección, sobre todo para el sector transporte. Y vamos a ver poco a poco cómo esa cadena de valor del gas natural líquido se va a alimentar, va a mejorar de fuentes renovables como el biogás, ¿ya? Del biogás y también del metano sintético que se va a ir produciendo con la producción de hidrógeno verde, digamos. Bien, justamente gracias a la invitación de una institución de aquí de la Facultad de Petróleo, también en plena pandemia nos invitaron a participar de un evento virtual, un webinar, donde en diálogo con otros especialistas planteé la alternativa de usar el biogás, el metano del biogás o el biometano, poder licuarlo y poder conectarlo a la cadena de valor del... ¿Qué pasó? Perdón. ¿Lo puede retroceder? La tercera, ahí está. Muy bien, ahí se salteó, ya estaba viendo el video, la película que voy a presentar al final, que es la visita a una planta de BioGNL que he realizado hace una semana en Italia. Esa es la novedad que les voy a brindar al final. Muy bien, les decía que en un evento, gracias a la invitación de esta facultad, de la revista Alpaguira, ¿no? Organizó un conversatorio y yo que he estado analizando un proyecto del uso del GNL en una mina de cobre, en una mina que ya adquirió una flota de camiones Caterpillar, con una tecnología que ya espera usar GNL, pero ese GNL debe tener una calidad especial para evitar la detonación, el efecto de detonación en los motores. Viendo cómo solucionar o mejorar la calidad del combustible del GNL para esta aplicación especial, vi varias alternativas, fui identificando varias alternativas, y una de las alternativas que salió muy interesante y que la expliqué en este evento aquí en esta facultad, fue usar el biogás de una fuente como de una granja porcina. Aquí en Perú hay una empresa que cría alrededor de 200.000 cerdos y genera biogás, ¿no? Genera biogás en cantidades considerables que se podría procesar y podría producir alrededor de 20 toneladas diarias de BioGNL. Entonces, cuando trataba de solucionar este tema para que esta mina comience a usar GNL, surgió esta alternativa de solución. Entre varias, entre 3 a 4 alternativas, surgió esta que era la más amigable con el medio ambiente, la más interesante. Y bueno, gracias a que
la señorita que me invitó a este evento me pidió que lo que había comentado lo transcriba para un artículo de la revista que estaba en un cierre de edición. Entonces, gracias a esa invitación, me puse a escribir un artículo y suerte que me salió interesante y lo presentamos incluso en un concurso de innovación de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, con mayor información, con mayor análisis financiero, CAPEX, OPEX, payback de la inversión, todo ello, y obtuvimos el primer lugar en este concurso de innovación. Entonces, gracias a esa propuesta, estamos avanzando ya con esto, con hacer realidad ya este proyecto. Hemos participado en varios foros, en varias presentaciones nacionales e internacionales, está teniendo mucho interés y vamos a ver por qué es el interés de las empresas que quieren descarbonizar, que quieren reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Es un excelente producto el Biogen. Bien, como introducción al tema de los motores, aquí hay una representación gráfica de lo que es el efecto de la detonación, ¿no? En un motor de ciclo Otto, donde se comprime el aire con el combustible. Si la calidad del combustible no es la adecuada, cuando sube el pistón y comprime esa mezcla, alcanza temperaturas y presiones críticas que producen puntos de autoencendido, puntos descontrolados de autoencendido. Cuando lo normal es que solamente esté presente un frente de llama generado por la bujía y es el que debe recorrer toda la cámara de combustión, se aparecen puntos de autoencendido cuando la calidad del combustible no es la adecuada. Entonces, lo que se genera es dos frentes de llama que chocan y provocan el sonido característico de la detonación y también picos de presión que destruyen la cámara de combustión, las paredes del pistón y provocan el colapso del motor. Esto es lo que tenemos que evitar, por eso es importante que la calidad de combustible vigilarla. En gasolinas, esto está relacionado con la gasolina de 90, 95 octanos, 97 octanos, ¿no? Para los motores de alta competición, por decir, mientras mayor sea la relación de compresión, necesitamos una gasolina de alto octanaje. En el caso del gas natural, vamos a ver que ese concepto equivalente es el número de metano, ¿no? Que tiene que ver con la composición del gas. Y esto sucede en un motor de ciclo Otto, de encendido por chispa, o de motores dedicados que funcionan 100% a gas. Pero también se va a presentar en los motores de ciclo diésel. Todavía el ciclo diésel, las relaciones de compresión son mucho más altas y este efecto de la detonación es más crítico. Es más probable que se presente si la calidad del gas natural no es la adecuada. Bien, este es el concepto equivalente al octanaje en las gasolinas. El número de metano en el gas natural tiene que ver, es importante para que el funcionamiento de los motores sea adecuado. Sobre todo si vamos a aplicar el gas natural en el sector transporte, tenemos que cuidar esto. Entonces, haciendo el número de metano se calcula con una fórmula muy extensa. Ahora hay software para calcularlo. Solamente necesitamos ingresar la cromatografía, la composición del gas y automáticamente nos arroja el resultado. Para el caso del gas de las redes de Cálida y de Contugás, nos arroja un número de metano de 78, ¿no? O sea, las redes de GNB, por decir, de las estaciones de servicio, tendrían este número de metano de 78. ¿No? También es el número de metano que tiene el GNL de Melchorita. Aquí está justo en la parte central de la gráfica. Este es Perú, como ven aquí, Perú.
y su número de metano, si proyectamos acá la vertical, efectivamente es 78. ¿No? Y aquí hay que considerar un efecto adicional. El GNL es un líquido criogénico donde hay una composición, hay un porcentaje de metano que es alrededor del 90%, etano es casi 10%, y entonces hay un efecto aquí que se llama el boil-off o evaporación. Y la primera sustancia en evaporarse va a ser la sustancia que tiene menor temperatura de licuefacción, que en el caso del metano y el etano, la temperatura de licuefacción del metano es menos 160 y del etano es menos 90. Entonces, cuando está relativamente fresco el GNL en la puerta de la fábrica, digamos, vamos a tener un número de metano de 78, como hemos visto en la gráfica. Pero conforme vayamos teniendo periodos de almacenamiento, en el mismo transporte, en la agitación de la cisterna, cuando se transfiere hacia los recipientes estacionarios, y de ahí el despacho hacia el camión, hacia el vehículo, probablemente esa evaporación al número de metano lo hace reducir. O sea, la presencia de metano en el líquido se va reduciendo. En otros países le dicen, se está envejeciendo el GNL. Entonces, el número de metano no es constante, va a depender de esos periodos de almacenamiento, de la evaporación, del venteo de boil-off, ¿no? Porque el recipiente tiene una capacidad de presión de almacenamiento. Conforme se va evaporando, la presión en el interior del tanque va aumentando y por una válvula de seguridad se activa y se libera al medio ambiente ese metano. Entonces, este tema es cuando está, digamos, fresco el GNL y por periodo de almacenamiento se va a ir reduciendo de repente a 75 o a 70, aumentando el riesgo de la detonación en los motores de combustión interna. Muy bien, entonces ese es el problema del GNL para este proyecto minero. El proyecto minero que está ubicado en Marcona tiene una flota de 25 camiones Caterpillar del modelo 793D, que aquí el mismo fabricante de los vehículos establece un número de metano mínimo como 80. O sea, lo ideal es tener 100, ¿no? El máximo. Pero al menos para garantizar un buen funcionamiento, por lo menos debería tener 85 para, si sucede algún efecto de evaporación, estar por lo menos con mayor confianza de que estamos por encima de 80. Entonces, como hemos visto, el GNL de Melchorite es 78, le falta poquito, ¿no? A 80, pero por temas de evaporación puede ser que esté en 75 y ya es un riesgo. Entonces, este proyecto minero en el 2019 lanzó la licitación para que algún proveedor le suministre las 40 toneladas día de GNL, pero seguro averiguaron todo esta información y se declaró desierto. Hasta el momento sigue usando 100% diésel estas unidades. Entonces aquí hay un problema que solucionar. Y una de las alternativas es producir bio-GNL. La ventaja del biogás es que no hay el único hidrocarburo presente en el biogás es el metano. Y es relativamente ahora, hay tecnologías que lo llevan casi al 100% de pureza, porque se necesita obligatoriamente retirar el dióxido de carbono del biogás. Generalmente el biogás, la composición del biogás está alrededor del 60% de metano y 40% de dióxido de carbono. Y necesariamente para poder licuefactar el biometano, prácticamente tenemos que retirar todo el dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono a menos 70 ya se vuelve cristal, ¿no? Entonces tenemos que retirarlo sí o sí. Entonces el bio-GNL
que podemos conseguir, prácticamente va a tener un número de metano máximo, ¿no? 100, porque va a ser prácticamente metano puro. Entonces, esa es una virtud técnica adicional de que es un combustible renovable, es un combustible con huella de carbono negativa, incluso es como estar limpiando la atmósfera de dióxido de carbono. ¿Debido a qué? Porque cualquier sustancia orgánica, cuando se descompone, genera metano, y ese metano, si no hacemos nada, emerge a la atmósfera. Y como sabemos, el metano, su estructura molecular, tiene mayor capacidad de absorción de calor, de radiación, ¿no? Se calienta más que el dióxido de carbono. Entonces, hay un factor que es alrededor de 25 veces de mayor intensidad de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Entonces, solamente con el hecho de atrapar el biogás de una fuente orgánica, de un desecho orgánico como el estiércol, si atrapamos ese biogás y solamente quemándolo, ya estamos reduciéndole 25 veces su capacidad de efecto invernadero. Ahí está el valor, la virtud de hacer esto, ¿no? Hacer proyectos donde capturemos estas emisiones de metano y aprovecharlas en sustitución de un combustible fósil. Entonces, justo como también nosotros atendemos a Redondos, que es la empresa productora de cerdos, en realidad los 200.000 cerdos están distribuidos en 3 granjas. En Pisco crían 100.000, en Guarmey 50.000 y en Huacho 50.000. En la de Pisco se puede producir alrededor de 25.000 metros cúbicos de biogás al día, de los cuales, si hacemos la limpieza, la separación del dióxido de carbono y metano, el metano al licuarlo va a generar alrededor de 10 toneladas día de bio-GNL. Entonces, como el ejemplo que les he dicho, ¿no? De la mina, necesita 40 toneladas. Si hacemos una mezcla de 10 toneladas de bio-GNL con 30 toneladas de GNL fósil, vamos a variar esa cromatografía y vamos a encontrar una nueva composición cuyo resultado, número de metano, sale 83, ¿no? 83. Entonces le eleva, es como un aditivo. Y además, en esa proporción del 25% de bio-GNL y 75% de GNL, también es reconocida como carbono neutral o combustible cero emisiones, por esa capacidad de capturar el metano que, si no hacíamos nada, se iba a la atmósfera y aumentaba el calentamiento global. Si lo atrapamos y lo mezclamos en esa proporción, esta mezcla es cero emisiones, o sea, es equivalente prácticamente a ser carbono neutral. Y aquí está el interés de las empresas transnacionales, sobre todo de las empresas mineras, ¿no? Que están buscando cómo reducir su huella de carbono, sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y desde mi criterio, esta es una de las mejores formas. ¿Por qué? Porque vamos a valorizar los residuos orgánicos, vamos a generar proyectos de economía circular y de forma distribuida, o sea, las actividades agropecuarias que pueden desarrollarse en las zonas rurales pueden valorizar sus residuos orgánicos y generar ingresos, generar una economía en su zona, en su localidad. Muy bien. Bueno, para el transporte de carga minera, de minerales, en las mismas minas hemos visto estos camiones Caterpillar, que ellos mismos han desarrollado su sistema Dual Fuel Dynamic Gas Blending. También hay posibilidades, también hay alternativas, soluciones para los actuales camiones de carga pesada, que funcionan con motor diésel. Y justamente una de las empresas que lidera en este campo es Prince Westport, que también los hemos visitado, y tienen esta solución
de utilizar gas natural para sustitución del diésel, de la actual flota de camiones de carga pesada. Sí. ¿Podemos avanzar? Ahí está. El kit más o menos es está conformado por un almacenamiento de GNL y un sistema de vaporización y un sistema de control electrónico que va a conversar, esa computadora que viene en el kit va a conversar con la computadora del motor diésel y va a ir dosificando de acuerdo a los parámetros del motor, va a ir dosificando de gas natural en el múltiple de admisión. Entonces el motor va a aspirar aire y gas y como va a comprimir esa mezcla, ya va a inyectar menos diésel. Pero esa dosificación es de acuerdo al régimen de trabajo. En algunos regímenes, cuando el vehículo está a velocidad de crucero, esa sustitución puede llegar al 70%. Y en cambio, cuando el vehículo está cuando hay un poco de tráfico o está subiendo una cuesta, esa sustitución se reduce alrededor del 25 al 30%. La idea es que al final del día la sustitución global sea alrededor del 45%. Eso va a representar un ahorro ya al transportista de alrededor de 20% en su economía. Esta es una alternativa para esta fase inicial, ¿no? Transitoria, donde la primera estación de GNL se ha inaugurado este año aquí en Puente Piedra, en la estación de GESA, de Grifos Espinosa, pasando Shangri-La. A la derecha y hay una estación de GNL y hay 40 camiones que están alimentándose desde hace 2 meses, ya se está alimentando de esta estación de GNL. O sea, está iniciando el mercado. El transportista ya está viendo que está alcanzando ahorros del 30 al 40% en costos de combustible respecto al diésel. Entonces ya va a ser necesario aumentar la infraestructura para ofrecer este combustible para el sector vehicular, por 2 o 3 motivos, ¿no? El principal es motivo de ahorro económico. 30 o 40% en costo de combustibles lo va a hacer más competitivo el sector transporte. Y el otro va a reducir las emisiones de material particulado, va a estar más limpio el aire y también va a reducir en alrededor del 20% los gases de efecto invernadero. Y además, esta cadena de valor va a propiciar que se produzca proyectos que ya se desarrollen, proyectos de economía circular para valorizar los residuos orgánicos de nuestra ciudad, ¿no? Por decir, Petramas, que recoge los residuos de nuestra ciudad, en vez de verter en un relleno sanitario, se hagan proyectos de biogás donde se procese integralmente los residuos, generamos fertilizantes y generamos biogás. Muy bien, bueno, la tecnología de los motores está avanzando. Westport también tiene una versión que está ingresando al mercado en estos meses, se llama HPDI, debido a las siglas High Pressure Direct Injection, o sea, inyección directa de combustible a alta presión en la cámara de combustión. ¿En qué consiste? Aprovecha la condición líquida del gas natural, le ha insertado en el recipiente una bomba hidráulica. Esta bomba hidráulica recoge el líquido y lo eleva a 350 bares y por un circuito a alta presión luego se vaporiza y ingresa a los inyectores. El inyector es un inyector especial, en el centro ingresa el diésel y por la periferia ingresa el gas. Con esta tecnología tiene la ventaja de un motor diésel que es compacto, es potente, gran torque y funciona con 95% gas y 5% diésel. Entonces, para nuestra geografía que necesita subir cuestas para llegar a los 4.000 o 5.000 metros sobre el nivel del mar, esta es una excelente alternativa. Bien, los motores marinos
Generalmente el 50% de motores marinos son MAN. También la marca alemana tiene todo, en GNL tiene todos los kits retrofit, ¿no? Los motores diésel actuales pueden usar GNL en sistemas dual fuel. Son sistemas también parecidos al HPDI de inyección directa en la cámara de combustión a alta presión. Bueno, aquí unas gráficas porque es importante el número de metano. En el motor de ciclo Otto también es importante porque mientras más alto sea el número de metano, la temperatura en la cámara de combustión va a ser menor, va a ser más aliviado, y conforme usemos un número de metano bajo, esa temperatura va a ir subiendo, representando pues fatiga a los metales, a las válvulas del motor. Eso sucede en un motor de ciclo Otto, ¿no? Donde todavía nuestro sistema electrónico de encendido, donde ordena que salte la chispa, puede controlarse. Puedo acelerar, adelantar el encendido de la chispa para ganarle a la detonación. Pero en un motor de ciclo diésel, eso prácticamente es prohibitivo usar GNL menor del número de metano de 78, prácticamente ya no se puede usar. En un sistema dual fuel ya no es recomendable usar GNL por debajo de 78. Lo recomendable es que siempre sea mayor a 83, ¿no? Aquí lo dicen los fabricantes de estas marcas. Bueno, aquí está la curva de equilibrio del GNL dentro del recipiente. Si está a baja presión o está bien frío, va a estar a menos 160, la presión va a ser prácticamente un bar, más o menos. Si ya estamos un GNL que se va a ir calentando, ya la presión de almacenamiento va a ir subiendo a 15 bar, por decir. Entonces los recipientes para almacenar un GNL a esa presión necesitan ser más robustos, y también con la válvula de seguridad se va a abrir y se va a ventear el boil off, digamos, por seguridad. Entonces, esta gráfica nos indica la importancia de tener un GNL bien frío para no tener complicaciones, tanto para mantener la calidad del GNL y no haya este desprendimiento de metano. Es importante tener un GNL bien frío, y también para poder almacenar a baja presión y poder transportarlo sin problemas, sin necesidad de ventear nada de gas. Muy bien, entonces en la cadena de valor del biogás es prácticamente idéntica a la cadena de valor del gas natural, y ahí hay buenas oportunidades para nosotros, los ingenieros, poder valorizar los residuos orgánicos, y vamos a ver que incluso vamos a poder producir el metano sintético. Entonces ahí hay un gran futuro. ¿Por qué? Porque cada vez la sociedad la tendencia va a ir a reducir el consumo de diésel, de combustibles fósiles. Y estamos justamente en la Facultad de Petróleo y Gas Natural, y creo que nuestro conocimiento lo vamos a poder aplicar en las biorefinerías, en el procesamiento de los residuos orgánicos para producir estos combustibles renovables, que va a ser la mejor forma de alcanzar la carbono neutralidad. Muy bien, yo inicié este conocimiento aquí en la universidad. Me invitaron a integrar un equipo multidisciplinario de investigación en los años 2004-2005. Habían ingenieros o estudiantes de ingeniería química, ingeniería ambiental, hasta biólogos, y en la última fase pude participar para utilizar el biogás que ellos ya estaban produciendo. Mi misión era utilizarlo en los motores de combustión interna, ya sea para generación eléctrica, ya sea para bombeo de agua, ¿no? Impulsión de bombas de agua, y ya sea para molienda. Entonces,
tanto en la versión 100% gas como en la versión dual fuel, o sea, diésel, biogás. Pero todos esos trabajos eran en motores estacionarios. Hasta ahí yo era investigador y decía, qué interesante, ¿no? Vamos a tener de un residuo prácticamente de la basura, vamos a generar un combustible y voy a tener un ahorro porque ya no voy a comprar un combustible como gasolina o petróleo. Pero hasta ahí solamente decía que es una solución estacionaria, o sea, un generador eléctrico junto al biodigestor, ¿no? Pero poco a poco, cuando uno ya va investigando, se va preguntando, y con tal de mejorar el proceso de eficiencia del motor, el proceso de combustión, decía, bueno, en el motor está ingresando dióxido de carbono y metano. El único que aporta energía para la generación eléctrica es el metano. El dióxido de carbono me estorba porque es un gas que entra, se calienta y sale caliente. Entonces, desde ahí ya comencé a ver interesante tratar de separar el dióxido de carbono y el metano comprimirlo y usarlo en vehículos, ¿no? Como GNV, por decir. Y por decir, ahí en el hipódromo, cuando nos llaman y ya estaban generando biogás y querían que ese biogás se utilizase para producir 50 kilowatts eléctricos, entonces fuimos prácticamente el primer grupo electrógeno en el Perú de nivel industrial, de potencia industrial, que funcionó a biogás. Eso fue desarrollado por nosotros. Posteriormente se desarrolló Petramás acá en Huaycoloro, pero el primer proyecto de generación eléctrica, una electricidad de calidad con frecuencia de 60 Hz, 220 voltios constante, fue este motor en el hipódromo de Monterrico. Y además, posteriormente, se implementó un proyecto de cogeneración para aprovechar la energía que normalmente se desperdicia en un grupo electrógeno. En un grupo electrógeno, normalmente la electricidad es el 40% de la energía química del combustible. El 60% se desperdicia en el calor de los gases de escape, en el calor del radiador, en el calor que emitimos en el radiador, calentando el aire. Ahí se va el otro 30%, y un 10% son pérdidas mecánicas. Entonces, el cliente nos solicitó implementar un proyecto de cogeneración para aprovechar ese calor y calentar la biomasa. ¿El calentamiento de la biomasa para qué sirve? Para acelerar el proceso de producción de biogás. Cuando está caliente la biomasa desprende más rápido el biogás, y además cuando ya ese líquido desprendió todo ese biogás, es un fertilizante de alta calidad. Y si ha tenido un proceso de calentamiento, es mucho más de mayor calidad, ya que se han eliminado en ese calentamiento, se han eliminado gran cantidad de patógenos. Con ese proyecto del hipódromo nos reconocieron en el Colegio de Ingenieros con el primer puesto del Congreso de Ingeniería Mecánica, el CONIMERA, ¿no? En el año 2011. Bien, gracias a ese proyecto exitoso, Redondos nos busca y como ya tienen estas 3 granjas produciendo biogás, en cada una de ellas se ha instalado un grupo electrógeno de 150 kilowatts. Nosotros hemos hecho las conexiones para que usen el biogás y ya están generando 150 kilowatts, ¿no? En cada granja. Pero esos 150 kilowatts solamente consumen el 5% de todo el biogás que producen. Y es allí donde, conversando, ¿no? ¿Qué están pensando hacer con ese biogás? Porque actualmente solamente lo están incinerando en una antorcha. Entonces ahí es donde le dije, bueno, se puede hacer un proyecto de BioGNL, ¿no? O sea, ustedes mismos como empresa pueden hacer esa inversión o pueden tener un socio estratégico un socio que ya tenga el conocimiento del mercado,
que sea del sector hidrocarburos, venga, hagan la inversión y juntos desarrollen este producto. Están en eso, están conversando, porque justo en una exposición como esto, una empresa líder en el GNL aquí en Perú se interesó en esto y está insistiendo para que se desarrolle. Bien, entonces, aquí en este esquema, los residuos orgánicos de la actividad agropecuaria se pueden procesar en biodigestores. Produces fertilizante orgánico, el biol, que lo utilizas en tu agricultura, y produces el biogás. El biogás lo puedes tratar, lo puedes limpiar, llevar a la calidad similar al gas natural y lo puedes inyectar. Si estás cerca a la red de gas natural, lo puedes inyectar a la red para que en otro punto se consuma, ¿no? Esto es de interés de Cálida, por decir. Cálida ya está conversando con el hipódromo, porque en el hipódromo también solamente se procesa el 5% del estiércol que hay de los 2.000 caballos de carrera ahí. Entonces se puede procesar las 30 toneladas diarias y generar alrededor de 2 toneladas de bio-GNL, o por lo menos hacer solamente esta fase de la limpieza, el metano llevarlo al 98, 99%, inyectarlo a la red, ¿no? Entonces es un proyecto que Cálida está interesado. ¿Por qué? Porque la red de distribución de Cálida pasa por dentro del hipódromo. Está sencillo hacer ahí la limpieza e inyectarlo a la red, ¿no? Bien, el otro proceso después de la limpieza, una vez limpio, se puede licuefactar ese biometano. Sería un bio-GNL que lo puedo llevar mediante cisternas criogénicos, lo puedo llevar a los puntos de consumo, que puede ser una estación de servicio, ¿no? Y como decía, el transporte puede ser carbono neutral si hace un blending, una mezcla del 30 o 25% de bio-GNL con el resto de GNL fósil. O sea, además de subirle el número de metano, o sea, hacerlo más resistente a la detonación, le otorga este beneficio o este reconocimiento carbono neutral. Bien, nosotros estamos proponiendo la aplicación de esta tecnología de licuefacción, de microlicuefacción. O sea, esta es una tecnología compacta, eficiente, que puede instalarse en una estación de servicio, así como en las estaciones de servicio que reciben gas por ducto. Se han instalado sistemas de compresión para elevarle la presión de la red a 200 bar, ¿no? Y vender a los autos o al mismo Metropolitano, por decir que usa GNB. Es el proyecto de transporte más grande, digamos, aquí en Lima, pero tiene su limitación de autonomía, ¿no? Solamente el Metropolitano, con las 10 o 12 botellas que tiene el bus, que son pesadas, ¿no? Alrededor de 1 tonelada, 200, de sobrepeso, solamente logran una autonomía de 300 kilómetros. Si ese mismo bus metropolitano, por decir, retira esas botellas y las sustituye por un tanque de GNL, prácticamente el peso se reduciría en 700 kilos y la autonomía se cuadriplicaría, o sea, de 300 pasaría a 1.200 kilómetros de autonomía. O sea, el mismo bus tendría un ratio de servicio mejor, ¿no? Ya no tendría que ir a la estación a cargar de GNB con 2 horas inoperativos fuera de servicio, digamos. Tendría para 3 días, incluso se podría implementar un sistema de aire acondicionado porque ya tengo energía almacenada y le puedo mejorar el confort al metropolitano, ¿no? Son ejemplos que las estaciones de servicio pueden instalar este sistema, pueden producir en el sitio el GNL, vamos a ver que un GNL de mejor calidad, y pueden abastecer al sector transporte directamente al cliente final, sin intermediarios. Generalmente los proyectos como la estación de GESA de acá de Puente Piedra, la primera estación de GNL, depende de un suministro que
una cisterna vaya a Melchorita, se llene y llegue hasta la estación, transfiera su contenido a un tanque estacionario y de ahí pueda despachar la estación. En cambio, con esta tecnología, en la misma estación de servicio produce en el sitio su GNL, ¿no? Y lo vende al cliente final. Eso está representando ahora una oportunidad de inversión. ¿Por qué? Porque el GNL en el precio en esta estación de servicio ha salido a $18 el millón de BTU. El diésel está alrededor de $30 el millón de BTU. O sea, hay un ahorro ahí de 35% aproximadamente. Pero hacer una inversión de esto en la estación de servicio representa interesantes índices económicos de payback del 3 años, una TIR del 60%, para una inversión de alrededor de $4 millones. Ese es el esfuerzo que sí se necesita hacer el estacionero. $4 millones es un poquito complicado, ¿no? Pero la ventaja de esto es que es modular. Puede iniciar con una producción de 5 toneladas por día, con una inversión de 2.5 millones, y ya puede ir atendiendo, puede ir generando un mercado, y conforme su mercado, su demanda vaya creciendo, puede ir agregando más criogeneradores y crecer hasta 10, incluso 20 toneladas por día. Por decir, en este esquema está representado un sistema de 10 toneladas por día. Cada uno de estos criogeneradores produce 1 tonelada por día. Aquí hay 10 en un isocontenedor de 40 pies. Están alojados los 10 criogeneradores. Y en el otro isocontenedor está alojado el sistema de limpieza. ¿Por qué es necesario limpiar el gas? Porque hay trazas de dióxido de carbono, de pentano, de butano, y también necesitamos retirar etano para mejorar la calidad del gas. Sí. Sí. Generalmente se aplica carbón activado, ¿no? Y por absorción. O sea, hay varios procesos. Incluso hay que retirar el odorizante, el mercantano que tiene el gas natural de las redes. Ese es un sistema especial, pero si ustedes ven estos recipientes, estos par de recipientes, en cada uno de estos recipientes hay una zeolita, ¿ya? Hay una zeolita que trabaja con el sistema temperatura swing absorption, o sea, absorción por variación de temperatura. Si ustedes habrán escuchado las plantas de oxígeno PSA, ¿no? Presión swing absorption. Este es un sistema similar que, variando la temperatura, la zeolita absorbe una sustancia, y cuando está caliente, digamos, la zeolita, y en el otro lecho, cuando se está enfriando, libera esa sustancia que atrapó. Entonces con esa tecnología llegan a las purezas necesarias para que el criogenerador pueda recibir el gas sin esas impurezas y lo pueda licuefactar. ¿Qué pasaría si esa limpieza no es la óptima? Los criogeneradores se obstruirían cuando estas sustancias se solidifican y los capilares del intercambiador de calor se obstruiría y no licúa, digamos. Justamente la semana pasada yo he estado presente en una planta de biogás donde he visto estos sistemas son automáticos, prácticamente no hay ningún operario. Hay una persona en su oficina que está en su computadora monitoreando, pero es un sistema de control que todo esto lo va monitoreando, y si es necesario el gas todavía no ha alcanzado la limpieza adecuada, lo recircula. Hasta en línea hay un cromatógrafo que, una vez que verifica que los niveles son los adecuados, recién pasa a la licuefacción. Muy bien, para este esquema de 10 toneladas por día, más o menos el balance del gas natural va a ser así, ¿no? Del ducto voy a coger alrededor de 15.500 metros cúbicos al día, de estándar metros cúbicos al día,
y de esos 15.500, 1.500 se van a generar en un gas de cola, un gas con impurezas, y 14.000 se van a licuar. Las 14.000 estándar metros cúbicos por día van a representar 10 toneladas de GNL ya producido. Y los 1.500 con un gas con impurezas no lo vamos a desperdiciar. Estos proyectos están considerando la autogeneración de electricidad para producir la electricidad que demandan estos criogeneradores. Estos criogeneradores, como ven aquí, son mecanismos alternativos que voy a describir más adelante, que son impulsados por estos motores eléctricos. Esos motores eléctricos van a consumir alrededor de 27 kilowatts cada motor, y esa potencia eléctrica la va a generar un grupo electrógeno que se va a alimentar con ese gas de cola. Con esos 1.500 estándar metros cúbicos por día voy a generar alrededor de 400 kilowatts de potencia, pero para 400 kilowatts yo necesito 2.500. Entonces, para completar el consumo de gas voy a coger gas del ducto. Todo eso ya está analizado en los costos de operación y mantenimiento. Entonces, del 100% del gas que cojo el ducto, 90% voy a producir GNL con un número de metano de 85, de mejor calidad, especial para uso automotor, y el 10% va a generar un gas de cola que va a servir para aplicarlo en la generación eléctrica. Vamos a ver que cada criogenerador consume alrededor de 27 kilowatts de potencia, ¿ya? Entonces, para hacer las 10 toneladas voy a necesitar 270 kilowatts. El otro elemento que va a consumir energía eléctrica es un chiller, el que va a generar agua helada para remover el calor del ciclo termodinámico, Stirling. Esa agua helada, ese chiller más o menos va a consumir 80 kilowatts. O sea, hasta ahí 350 kilowatts, y el sistema de limpieza va a consumir alrededor de 20 kilowatts, o sea, 370, 380 kilowatts, que va a ser alimentado con un grupo electrógeno de 400 kilowatts. ¿Ya? Si hacemos unos cálculos sencillos, vamos a encontrar que cada kilogramo de GNL producido va a consumir alrededor de 0.9 kilowatt hora de energía. Ese es un ratio importante en tecnología de licuefacción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el principal insumo para esto, para licuar, prácticamente el único insumo es energía eléctrica. Entonces, si somos eficientes, nuestro costo operativo va a ser el mínimo. ¿Ya? Y estar entre 0.9 a 1 kilowatt por cada kilogramo de GNL producido es lo ideal para este tamaño de licuefacción. ¿Ya? Claro, ya plantas más grandes tienen mejores ratios, ¿no? Es como una planta de generación eléctrica, por decir, si yo necesito generar electricidad con pequeños a niveles de hasta 1 mega de potencia, aplico un motor de combustión interna, que en el mejor de los casos llego a un 45% de eficiencia. Pero si ya necesito 100 megas de potencia eléctrica, pongo una central termoeléctrica de ciclo combinado y llego a eficiencia del 70%, ¿no? Porque aprovecho los gases de escape y todo ello, ¿no? Pero eso implica más inversión, ¿no? Más periféricos, subo la eficiencia, pero necesito más inversión. Entonces, en microlicuefacción siempre tienen que ver ese ratio entre 0.9 a 1 kilowatt hora por cada kilogramo de GNL producido. Ahí van a ser competitivos. Bien, esta es una imagen de planta para producir las 10 toneladas por día en 2 contenedores de 40 pies, es decir, 12 de largo por 5 de ancho. 60 metros cuadrados va a ocupar esta planta o este sistema de licuefacción. Aquí está el sistema de limpieza y aquí están los criogeneradores. Hay un dato aquí importante: estos criogeneradores, el único refrigerante que usan es helio. Y solamente necesita 2 botellitas de helio
para garantizar la estanqueidad. Estos criogeneradores, el helio está sellado, no hay merma de helio. Entonces, esa es otra ventaja, porque otras tecnologías sí necesitan refrigerantes, necesitan propano puro, acetileno, amoníaco, y esos son costos adicionales a la energía. Aquí, esta es la ventaja de esta tecnología, que no hay merma de refrigerantes, el helio está sellado, ¿ya? Y eso justamente, la visita que he realizado la semana pasada a Europa, ha sido acompañado de 2 clientes interesados ya en aplicar esta tecnología, donde han visto en la planta el funcionamiento, el consumo de energía y efectivamente la estanqueidad del helio, ¿no? Muy bien, este es las curvas de performance de cada criogenerador de 1 tonelada por día. La línea verde es la producción de acuerdo a la presión del gas. Por eso es que esta tecnología está privilegiándose para utilizar en estaciones de servicio que tengan presión de suministro alrededor de 12 bares para arriba. Entonces, hay un proyecto que también estamos evaluando, ya está con expediente técnico que se ha ingresado a Sinermin. En estos meses debe conseguir la aprobación. Allí tiene 45 bar de presión de suministro de la red. Esa es una ventaja, porque vamos a regularlo, lo vamos a bajar a 20 bar, pero en esa regulación el gas sufre un enfriamiento. Y ese enfriamiento va a hacer que esta curva verde suba un poquito, mejore la producción. ¿Por qué es importante trabajar en esta región? Porque vamos a tener la mejor producción y vamos a tener el mínimo consumo de energía, ¿no? En este caso, para 18 bar, por decir, sería 26 kilowatts cada criogenerador. Bien, ¿cómo logramos esas temperaturas tan bajas de menos 200 grados centígrados para licuar diversos gases? Esta máquina licúa nitrógeno, que es a menos 195 se licúa, oxígeno menos 183, argón menos 190, y licúa gas natural a menos 160. O sea, te entrega GNL bien frío, porque esta máquina tiene temperaturas más bajas, alcanza temperaturas más bajas. Bueno, este es un desarrollo de la Philips de Holanda. Desde los años 60 rescató el ciclo Stirling, que fue un invento incluso anterior al ciclo Otto, al ciclo Diesel. Lo rescató para sus aplicaciones en soluciones de radiotransmisión. Necesitaban generación eléctrica en zonas rurales, y desarrollaron o optimizaron el ciclo Stirling y lo hicieron muy eficiente, y también lo aplicaron para procesos criogénicos. Entonces, desde los años 60 ya se está utilizando esta máquina para licuar nitrógeno, oxígeno y argón, ¿no? Hay proyectos muy interesantes con esta tecnología. Prácticamente su mercado ha sido las universidades, laboratorios y proyectos de física, incluso de física de partículas, de neutrinos, por decir, esta tecnología se aplica para captura de neutrinos. Y además licúa una configuración especial, licúa hidrógeno. O sea, para licuar hidrógeno tienes que llegar a menos 250 grados centígrados, menos 255 grados centígrados. Una configuración especial del Stirling, que es otro cabezal acá, a continuación de esta primera fase, hay un cabezal superior. En esta fase llegan a menos 160 y aquí a menos 250. Muy bien, ¿cómo alcanza el frío? Gracias a un mecanismo alternativo. Hay unos elementos, desplazador y un pistón. Ese desplazador al helio que está encerrado aquí en este cabezal,
lo expande alrededor de 1800 veces en un minuto. Esa expansión continua es la que va absorbiendo calor. Entonces, ese mismo helio que se expandió en la parte superior, en la parte intermedia se comprime y ahí se calienta un poco. Ese calor hay que removerlo con agua helada, que lo produce el chiller que les comenté. Necesitamos agua fresca que ingrese y salga y remueva ese calor. Muy bien, entonces, esta máquina, ¿por qué es eficiente? Primero, por ser el ciclo termodinámico Stirling, el ciclo real que más se aproxima al ciclo ideal, que es el ciclo Carnot, ¿no? En termodinámica, el ciclo Carnot es el techo de eficiencia, ¿no? No podemos ser más eficientes que Carnot. Así como tenemos cero absoluto, menos 273, no podemos llegar a, es un límite físico. Entonces, el ciclo Carnot es un límite físico también de eficiencia. Pero el ciclo real que más se asemeja, digamos, más se aproxima al ciclo Carnot es el ciclo Stirling. Desde ahí ya esta máquina es eficiente por ese tema, ¿no? El otro criterio por lo cual es eficiente esta máquina es que usa helio. El helio también es el gas monoatómico real que más se aproxima al concepto de gas ideal, ¿no? El gas ideal es una idealización, ¿no? Para hacer nuestros cálculos, simplificar nuestros cálculos. Bueno, el helio es el gas real que más se aproxima a ese concepto de gas ideal. Bueno, por ambos criterios esta máquina es prácticamente muy eficiente. Nosotros hay procesos que llegan a temperaturas frías, pero cualquier gas que se comprime y se expande bruscamente, se consigue un enfriamiento, pero ese proceso brusco, desordenado, caótico, es ineficiente. Entonces nosotros tenemos que buscar eficiencia para que nuestros costos operativos sean los mínimos, ¿no? Bien, entonces aquí les presento un layout de una estación de servicio típico, por decir, para atención a flota de camiones. Me avisan si tengo 10 minutos, creo, ¿no? Sí, normal. Ya. Esta es una estación de servicio típica, carretera, digamos, ubicado en la Panamericana Sur. Puede atender, tiene una extensión de 3.700 metros cuadrados, puede atender normalmente flota de camiones de gran longitud, con radios de giro los máximos de 14. Y aquí se ha proyectado la instalación de un sistema de licuefacción de 10 toneladas por día en la esquina de la estación. Incluso puede llegar una cisterna para llevar parte de la producción de GNL hacia otro punto de consumo. Pero está considerado el proyecto 10 toneladas por día con 2 recipientes de GNL de 80 metros cúbicos cada uno. Entonces, 10 toneladas por día más o menos ocupa un espacio de 25 metros cúbicos líquidos, ¿no? Normalmente las estaciones de licuefacción se consideran 3 o 4 días de almacenamiento, si es que no tengo nada de venta, por decir. Tengo que garantizar que mi producción se almacene 3 o 4 días. Entonces, si tenemos 25 metros cúbicos líquidos de GNL, tendríamos que tener un almacenamiento de 100 metros cúbicos, ¿no? Pero bueno, este proyecto se ha considerado 80, un primer tanque de 80 y en una segunda fase otro tanque de 80 por si acaso aumentemos más la producción. La ventaja de este sistema modular es que puedo ir agregando más criogeneradores y duplicar la producción. Bien, este es el proyecto que les decía que ya tiene expediente técnico a punto de aprobarse. Es Gevaro, es una empresa de transportes que tiene un local acá frente a la central termoeléctrica de acá de Ventanilla. Ahí, esta es la avenida Chillón, y ahí al frente justo está este local de alrededor de 2.700 metros cuadrados, y allí se está considerando este proyecto, ¿no? De 20 toneladas por día de GNL. En ese caso, esta va a ser la distribución, esta es la avenida Chillón,
Aquí se va a estacionar la cisterna de 60 metros cúbicos, y esta va a ser el sistema de licuefacción, que más o menos para 20 toneladas por día va a tener un ancho de 7.5 de ancho y 12 metros de largo. Aquí se está considerando 3 recipientes de 60 metros cúbicos cada uno para almacenar la producción de 3 o 4 días. Diariamente se puede despachar, se va a poder llenar una cisterna grande de GNL para llevarlo. En este caso, esta es una empresa que tiene estaciones de servicio en Huacho y tiene estaciones de servicio en Huancayo. Entonces, esta producción lo va a llevar a sus propias estaciones de servicio. Lo va a llevar como GNL para ofrecerlo como GNL o como GNB, ¿no? También como en Cusco, ¿no? En Cusco se lleva GNL y se ofrece GNB. Más o menos así es el 3D del proyecto de Ventanilla, ¿no? Esta es la cisterna de 60 metros cúbicos. Aquí están los 3 contenedores de 40 pies y estos son los recipientes de GNL. Otra vista. Y bueno, este es un esquema de la configuración del... Miren, el gas natural de la ARM se recoge en esta línea naranja, ingresa a retirar el odorizante y las demás sustancias, ¿no? El butano, pentanos, el dióxido de carbono, aprovechamos para sacar etano, casi la mitad del etano, y una vez ya limpio, pasa, digamos, aprovechando que ya hay un recipiente GNL, se preenfría y ya por esta línea verde ingresa a los cabezales de los criogeneradores, de los 10 criogeneradores, y por la línea azul se recoge por gravedad y se almacena el GNL ya líquido, del cual digamos, por diferencia de presión, se bombea o se traslada ese líquido hacia el recipiente vertical de 60 a 80 metros cúbicos, y de ahí se va a despachar mediante una bomba sumergible hacia el dispensador para el consumo del vehículo, ¿no? O también podemos despachar hacia un cisterna, llenar un cisterna y llevar a otro punto de consumo. Bien, las aplicaciones, las referencias de la aplicación de esta máquina en gas natural se está utilizando mucho para recuperación de boil-off de las embarcaciones metaneras. Este es un proyecto en Rotterdam de una embarcación, tiene 3 criogeneradores para recoger ese boil-off y no se ventee, no represente mermas de carga del combustible ni contaminación al medio ambiente. Entonces, estos criogeneradores se aplican para recoger ese boil-off y volver a licuarlo y reinyectarlo al depósito. Aquí la ventaja es que ya no necesito limpieza, ¿no? Ya el vapor de GNL está limpio, directamente ingresa al criogenerador. Este es otro proyecto en Estados Unidos, Jacksonville. En este caso son 6 criogeneradores de esta barcaza. Esta es una barcaza de GNL que lleva GNL y se estaciona al costado de las embarcaciones para alimentar de GNL, el bunkering, ¿no? Y bueno, este es el proyecto que les comentaba de metano sintético. O sea, esto se inauguró en septiembre del 2018, esta planta en Italia, en la ciudad de Bari, y a mí me sorprendió mucho porque una semana antes yo había estado en Turín, una planta de procesamiento de residuos municipales. O sea, en Turín se separa el material orgánico, se vierte en biodigestores, se genera el biogás y el biogás lo usaban en un grupo de cogeneración, electricidad y calor o agua caliente para la ciudad. Y parte de ese biogás se separaba en metano, se comprimía y lo usaban en la flota de camiones recolectores de basura, o sea, biogénese, ¿no? Entonces, allí más o menos fue la quincena de septiembre que visité Turín, y allí el anfitrión nos dice,
Por si acaso vamos a inaugurar una planta de biogenial la semana siguiente y va a ser en Bari, ¿no? Entonces ya hicimos unos días de turismo y cuando llegamos a esta planta, yo la verdad esperaba encontrar otra fuente de residuos orgánicos, ¿no? La variante respecto a la compresión aquí va a ser la licuefacción, era lo que me imaginaba. Pero cuando llego era todo descampado, todo limpio, no había ningún residuo orgánico por ahí. Lo que sí había era buen viento, ¿no? O sea, todos nos despeinábamos ahí, el viento era bien fuerte, y si uno divisaba el horizonte encontraba pues como unos 10.000 aerogeneradores, era un bosque eólico, ¿no? Entonces comencé a preguntarme cómo así, de dónde proviene ese metano para licuarlo. Entonces allí ya la especialista me explica, ¿no? Bueno, aquí hay un bosque eólico. En los momentos en que la producción de electricidad excede a la demanda, se aprovecha en esos momentos para hacer electrólisis en agua y producir hidrógeno. Entonces tienes hidrógeno verde, que ya es un combustible, pero todavía, digamos, hay retos que desarrollar para almacenarlo, transportarlo e incluso para su uso final. Entonces, lo mejor es metanizarlo, me dice. O sea, voy a usar ese hidrógeno para producir metano sintético. Pero para ello necesito carbono, ¿no? ¿Y cómo obtengo ese átomo de carbono? En otro sistema en paralelo de la electrólisis hay un sistema en paralelo que absorbe el CO2 del aire. Entonces tengo el dióxido de carbono, tengo el hidrógeno, ambos ingresan a un reactor catalítico y se forma el metano sintético que finalmente se licúa con un Stirling. Ese fue un proyecto piloto de la Comunidad Europea para demostrar que es factible hacer esto, ¿no? Y justo el especialista de ese proyecto evaluó todas las alternativas de licuefacción y encontró que la mejor tecnología es Stirling Cryogenics, ¿no? Vamos a ver, creo que aquí hay un pequeño video. ¿Puedo tomar esta? Sí. Allí se captura el dióxido de carbono del aire, ¿no? It's a super example of a carbon fuel, or more specifically a carbon methane project, which Climeworks is thrilled to be involved with and showing great promise. And design and develop a turnkey plan with all the equipment necessary to purify and liquefy natural gas or biomethane. This is a micro-liquefaction plant, which means that we can treat chlorine as low as 80 standard per meter ground and up to 1200 standard per meter ground. This means being able to produce from 1 ton per day of liquid natural gas and up to 20 tons per day of liquid natural gas. This process is only driven by electricity. Without no use of other means to achieve liquefaction. That means that also can be installed
Bueno, eso es más o menos para ver cómo podemos producir metano sintético y hacerlo más amigable, más manejable, digamos, y unirlo a la cadena de valor del gas natural fósil, ¿no? O sea, usamos gas natural, desarrollamos la infraestructura del GNL, pero luego podemos alimentar esa infraestructura con bio-GNL, ¿no? Del biogás, valorizando los residuos orgánicos, o también produciendo el metano sintético, ¿no? A partir del hidrógeno verde, capturando el dióxido de carbono, no necesariamente del aire, sino puede ser de una chimenea que usa un combustible fósil, ¿no? De una chimenea de una central termoeléctrica, por decir, o una industria del acero. Ese dióxido de carbono lo vuelvo a utilizar uniéndolo con el hidrógeno, metano sintético, y lo uno, ya sea como comprimido o inyectándolo a la red o licuefactándolo, ¿no? Bien, bueno, nosotros hemos visitado la semana pasada esta planta, esto está en Pavia, Italia. Ya es un proyecto de una empresa francesa grande de generación eléctrica, de generación de energía, con competencia de Engie, pero ya ellos están viendo que esto es una de las mejores alternativas para ofrecer efectivamente una descarbonización al mercado. Entonces, esta planta recibe residuos orgánicos de la ciudad y lo procesa, genera biogás, y el biogás tiene varios procesos de limpieza, de desulfurización, de deshumidificación, todos esos procesos con carbón activado y con membranas, ¿no? O sea, entra el biogás en unas membranas a alta presión, a 12 bares más o menos, y permea, ¿no? Alrededor permea el dióxido de carbono y continúa ya el metano a mayor concentración. Eso es la primera fase, y la segunda fase ya entra para llegar a purezas bien altas para poder licuefactar, ya llega a estas tecnologías TSA con zeolitas. Entonces aquí estamos, esta es una plantita de 5 toneladas por día de bio-GNL, se almacena en este recipiente de 60 metros cúbicos, un cisterna viene 2 veces a la semana y se lleva esa producción. Aquí Andrés Saldivia fue nuestro anfitrión, nos mostró todo automático, solamente un operario nomás está en su oficina viendo que no pase nada, pero todo está controlado, incluso desde la logística para que venga a recoger el producto, ya sabe que está disponible la producción. Y esta es la plantita, ahora sí, lo puedes activar. Esta es una planta de 5 toneladas por día, por eso es que hay 5 criogeneradores, se detuvo. Hay 5 criogeneradores ahí, estos criogeneradores funcionan ininterrumpidamente 8.000 horas. Y yo estoy ahorita ahí al interior del contenedor y podía conversar, o sea, los clientes que llevé les importaba un poco el ruido, pues seguro su estación de servicio está dentro de un barrio, ¿no? Y siempre cuando usan compresores hay que aislar, pero prácticamente dentro del contenedor ese sonido que han escuchado es de los criogeneradores, pero ya afuera, cuando está cerrado los contenedores, prácticamente no se escucha nada. Y son máquinas que tienen periodos de vida superiores a 25 años, hay máquinas de 60 años funcionando, todavía produciendo nitrógeno líquido. Entonces es una tecnología muy confiable y que es una oportunidad ahorita para que los empresarios de estaciones de servicio puedan producir el GNL en su propia estación y ofrecerlo al mercado automotor.
¿no? De un producto de mejor calidad, porque va a aprovechar el sistema de limpieza para retirar etano y tener un número de metano superior por encima de 85. Además, que también en Europa lo que se está aprovechando las redes es que, por decir, yo tengo una estación de servicio que licúo en este momento gas natural, un gas todavía fósil, pero de repente, y justamente este cliente también tiene actividades agropecuarias, ¿no? Por decir, si tengo una actividad, una granja, por decir, en Guaral, por ahí, en Huacho, cuando llegue las redes de gas natural por ahí, entonces ellos pueden, ese biogás de su actividad agropecuaria, la pueden purificar, la inyectan a la red y aprovechar ese transporte, decir, oye, yo estoy inyectando 15.000 metros cúbicos de biometano, lo voy a licuar en mi estación y voy a producir 10 toneladas por día de biogNL. También hay ese mecanismo que se está empleando en Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque el biogNL en Europa llega a tener el triple del precio del GNL por esta virtud de ser carbono negativo, ¿no? O emisiones reductoras de carbono. Bueno, ambas ICITES es la empresa italiana especializada en ingeniería química de limpieza de gases, y Stirling es la empresa, el fabricante de los criogeneradores. Ambos se han unido, es uno solo ahora, y ofrecen este sistema paquetizado integral al mercado peruano, a través de nosotros, de la empresa que dirijo, All Energy Perú. Y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, pasamos por la ronda de preguntas. No sé si alguien tiene una pregunta para el ingeniero. Buena pregunta. En el caso de la planta del proyecto que asistimos, el dióxido de carbono lo obtienen del mismo aire, ¿no? Nuestro aire cada vez está aumentando el dióxido de carbono. Por estadísticas sabemos que el dióxido de carbono, la concentración de dióxido de carbono en los años 700 era alrededor de 200 ppm. Ahora ya estamos casi en 430 ppm. Entonces, por nuestras actividades de emisiones, ¿no? Entonces, aquí en este proyecto piloto lo que hacen es absorber el aire y atrapan el dióxido de carbono, y esa sustancia la unen o la hacen reaccionar con el hidrógeno, y ese carbono del dióxido de carbono se une con el hidrógeno y forman el CH4, ¿no? El metano sintético. Pero, buena pregunta en el caso del biogás. En el biogás tenemos normalmente 60% de metano y 40% de dióxido de carbono. ¿Qué hacemos con ese dióxido de carbono? También lo podemos utilizar, también lo podemos valorizar, ¿no? Hay ya diversos usos. El dióxido de carbono se usa, por decir, para las bebidas carbonatadas, ¿no? Las gaseosas, es el mayor consumidor de dióxido de carbono. También lo podemos utilizar en sistemas de protección contra incendios. También ahorita se está utilizando para, le llaman aturdir al ganado, ¿no? Para tener, digamos, un sacrificio menos traumático, primero lo meten al ganado a unas cámaras de dióxido de carbono y se aturden, digamos, como que no tienen el trauma del degollamiento, ¿no? Entonces ya se está utilizando en ello, ¿no? Pero la utilización que también tiene gran potencial es que el hidrógeno que pueda producir, por decir, si estamos en una granja que tiene buena radiación solar o hay buen viento, también puedo complementar mi proyecto de biogás con generación de hidrógeno verde con la energía
eléctrica de un panel fotovoltaico o de un aerogenerador, genero hidrógeno con electrólisis, y ese hidrógeno, con el dióxido de carbono del biogás que hay 40%, aumento el biogás, puedo duplicar incluso la producción de biogás, de metano en este caso, ¿no? O sea, metano, biometano con metano sintético. Sí, excelente. ¿Alguna otra pregunta? Lo que escucharon en el caso de la minería. Todos saben la importancia que tiene la minería, también el fuerte consumo de energía que tiene la minería. Lo que yo entendí es un poco que la mejor solución es combinar el gas de la minería con un biocombustible para llegar a incrementar. Sí. Y eso, pues, hay una mejora por el lado de los combustibles, también creo que hay una mejora por el lado de los motores. Sí. Sí. No, eso pues, espero que la minería. Sí, esta alternativa de solución es una de las alternativas. La primera alternativa que yo planteé a la mina es licuar en la misma mina o cerca, aprovechando que con tu gas, que es la distribuidora de gas natural en Ica, está dispuesta a extenderle el tubo a la red hasta su operación minera y ahí colocar un sistema de liquefacción como Stirling y producir las 40 toneladas día que demanda su flota. Esa fue una de las primeras soluciones, producir el GNL con un número de metano alto especial para estos motores dual fuel, ¿no? Caterpillar. Esa fue la primera alternativa. La segunda alternativa es utilizar los yacimientos del norte, porque la composición tiene mayor cantidad de metano, en gas de Olympic, por decir, o de Savia, o de Pariñas, tiene una composición de 98-99% de metano. Entonces allí con una menor limpieza puedo tener un GNL con buena calidad y traerlo hasta acá y usarlo en una mezcla también para elevarle el número de metano. Esa es la segunda alternativa. La tercera alternativa es, estamos también haciendo esa propuesta en este caso a Melchorita, porque tiene recipientes grandes de GNL y tenemos entendido que también ahí se genera un boil-off, ¿no? Una evaporación. Si nosotros recogemos ese boil-off y lo relicuamos y esa reliquefacción lo almacenamos en otro recipiente, eso va a ser prácticamente metano puro, ¿no? Es como un destilado, es otra alternativa. Allí la ventaja es que el boil-off está relativamente frío, está en estado de vapor, pero está de repente a menos 80, menos 100 grados, y como hemos visto esta tecnología, mientras más frío esté el gas, la producción mejora, y no hay CAPEX de limpieza, o sea, ya no necesito limpiar. Ahí hay una oportunidad también, ¿no? Esa es la tercera alternativa. La cuarta alternativa es esta del biogás, ¿no? Que aprovechando que en el biogás no hay etano, propano, butano, solamente tenemos el metano. Una vez que separamos del dióxido de carbono, nos quedamos con metano puro, ¿no? Y eso es la propuesta que estamos haciendo, de mejorar la calidad técnica del gas, del GNL, en esta mezcla, en esta proporción, pero además esa mezcla es reconocida en Europa como carbono neutral, cero emisiones. Si usamos, por decir, 100% biogNL, mejor todavía, ¿no? Estamos como reduciendo 300%, o sea, por debajo de cero, las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un crédito, digamos, que tenemos, ¿no? Pero si hacemos este blending, ya estamos en cero, ¿no? Carbono neutral. Y esta nueva ley que aprobó el Congreso, pues, comenta usted la tarifa única. Bueno, puede ser una alternativa también, que las regiones tengan el mismo precio que tiene Lima, la capital, puedan invertir en esta tecnología y puedan generar GNL en forma distribuida, ¿no? Pero tenemos que desarrollar los ductos, ¿no? Ahora van a recibir o van a tener un precio similar al de Lima, pero
siempre hay un costo en el transporte mediante GNL, ¿no? Si es que llevamos por ductos, sería mucho mejor. A ver, en el caso del transporte, me interesa mucho la parte del biogás, ¿no? Porque creo que el señor, el nombre de Lubin, que empezó con la parte del CUI, están desarrollados también con la parte del ganado equino, ahí en los cerdos. ¿Hay alguna diferencia por la conducciones por el tipo de animal? Sí, hay caracterización, ¿no? Generalmente el biogás de los cerdos tiene mayor proporción de metano. En el caso de Redondos, en Pisco está llegando casi al 70% y 30% de dióxido de carbono. O sea, va a depender, ¿no? En el caso del ganado equino, sí tiene un 60%. Porque en Talara también se quiere hacer la parte del ganado caprino. En Talara. Sí. En realidad, cualquier material orgánico se puede procesar. Nosotros estamos conversando con empresas agroindustriales que cultivan espárragos, mangos, paltas, y siempre tienen un descarte, ¿no? Estas plantas tienen como 100 toneladas diarias de biomasa, que es, digamos, el espárrago o la alcachofa, ¿no? La alcachofa solamente se exporta la parte del sombrero y todo lo demás, como el 70-80% es residuo. Entonces ahí hay bastante biomasa, ¿no?, que aprovechar. También es un residuo excelente para producción de metano, biometano y de dióxido de carbono, que en ese caso puede utilizarse en las bebidas carbonatadas. El carbono alimentario, digamos, todavía no es aceptado si es proveniente de biogás de estiércol, todavía por cuestiones sanitarias. Pero si proviene de la biodigestión de residuos vegetales, sí. Bueno, como ya no hay preguntas, a nombre de la facultad, del capítulo de aquí, le damos este presente y este certificado. Muchas gracias. Hay una foto.